porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel, Judá, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Efraín. Y luego, todo Israel, Judá más Efraín, será salvo, como está escrito. Historia de una familia. 2. La restauración de la casa de Judá y todo Israel. El pueblo judío, Judá, compuesto por un remanente de las tribus de Judá y Benjamín, llevaba años de dominación de diferentes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Debido a la idolatría, 10 tribus, Efraín, ya habían sido dispersadas, mezcladas entre las naciones, se habían hecho gentiles. Y estando bajo el poder del Imperio Romano, el Mesías tan anhelado, que esperaban que restaurara el reino de Israel, con sus 12 tribus, estaba entre ellos. A pesar de que hacía grandes señales, y de que muchos le seguían, los líderes del judaísmo se negaban a reconocerlo, cuestionándolo continuamente. Ellos debían haber entendido, pero por la dureza de sus corazones, con dolor, Yeshua, el Mesías, declaró: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa les será dejada desierta. Porque les digo que no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y les anunció lo que estaba por venir. Pero maestro, mira nuestro hermoso templo. De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Después que el Mesías subió al cielo, los apóstoles instaron a los líderes de Judá a creer. Pablo, como buen fariseo, era estudioso de la palabra, conocía muy bien las escrituras. Por un tiempo persiguió a los que creían, hasta que se le reveló el misterio y comprendió cómo habría de ocurrir la restauración del reino. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y habla ante el rey Agripa. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado al juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Nunca digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar, y que anunciaría la luz de la salvación, tanto a nuestro pueblo como a los gentiles. ¿Sabes, Pablo? Por poco me persuades a ser cristiano. Y también habla ante los principales judíos en Roma. Por esta razón, he pedido verlos y hablar con ustedes. Porque por causa de la esperanza de Israel, llevo esta cadena. Desde la mañana hasta la tarde, les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse, después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres, por medio de Isaías, el profeta, diciendo: ve a este pueblo, y di, al oír, oirán, y no entenderán, y viendo, verán, y no percibirán.
porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo. Sepan por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Comienza a cumplirse lo anunciado por Mashiach. En el año 66 después de Cristo, comienza la primera rebelión de los judíos contra el Imperio Romano, también llamada Gran Revuelta Judía. En el año 69, cuando Vespasiano es emperador de Roma, deja a su hijo Tito de 29 años, a cargo del asedio y la toma de Jerusalén, capital de la provincia de Judea. Flavio Josefo, historiador judío, de familia sacerdotal, veía que el pueblo sería acabado ante el poderío de Roma, y los llama a dejar la resistencia. ¿Creéis que Dios permanece aún entre los suyos, convertidos en perversos? Josefo quería demostrarles a los sublevados que Dios ya no estaba con ellos, y por tanto, que su lucha no sería exitosa. Pero Josefo no logró convencer a sus compatriotas, y lo consideraron traidor. En el año 70, los romanos rompen las murallas de Jerusalén, entran y saquean la ciudad. El templo fue incendiado y destruido el día 9 del mes judío de Aviv. Ya conquistada Jerusalén por los romanos, la resistencia judía se encontraba en Masada, una ciudad fortaleza ubicada en la cima aplanada de una montaña. Creían que sería impenetrable, pero los romanos construyeron una rampa en la que avanzaban día a día. Al llegar, se encontraron con que los judíos habían preferido matarse entre sí que caer en manos de sus enemigos. Más adelante, el emperador Adriano cambia el nombre de la ciudad de Jerusalén a Aelia Capitolina, en honor a él y a su dios Júpiter, edificando en ella edificios paganos. Prohíbe a los pocos judíos que quedan en las ruinas circuncidarse, guardar el Shabbat y sus leyes. Un solo gobierno, una sola religión. Entonces, surge un hombre, Simón Bar Kokhba, que con celo inicia una última revuelta. Es Mashiach. Es Mashiach. La era de la redención de Israel Ha llegado. Pero el emperador respondió. Los rebeldes fueron diezmados por las tropas imperiales, dieron muerte a Bar Kokhba, y los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Pondré una estatua de Zeus en el emplazamiento del templo, y una de Afrodita al lado del Gólgota. La provincia de Judea no se recordará más. Cambiaré su nombre por el de sus más antiguos enemigos, los filisteos. Ahora se llamará Siria, Palestina. Que se olvide la estancia semita en la zona. Fue la victoria final de Roma y dispersión total de Judá. En el año 135 después de Cristo, toda Judea se convirtió en una provincia en ruinas. Miles de judíos murieron, y otros más fueron esclavizados. Muchísimos se dispersaron por diferentes lugares del Imperio Romano. Una catástrofe que acabó con la historia del Estado judío en la antigüedad y la destrucción del Templo de Jerusalén. La pérdida espiritual más importante de los judíos, que aún hoy recuerdan en el día de duelo de Tilla B'Av. Aunque se les prohibió a los judíos vivir o entrar en Jerusalén, bajo pena de muerte, siempre quedó algo de presencia judía en los alrededores. Roma. En la cosmopolita Roma, había muchos cultos paganos de diferentes regiones, prácticamente todos originados en la religión de Babilonia, el culto al sol y a la Trinidad, Nimrod, Semiramis, Tamuz. Dios Sol, Padre y Esposo. Madre que concibe, divina o virginalmente, y se proclama Reina del Cielo. Hijo, que es su Padre, el Dios Sol encarnado. Ejemplos del Dios Sol.
y en el panteón grecorromano, Zeus o Júpiter. Y como ejemplo, uno de sus muchos hijos, Apolo o Febo. Y el emperador, como hijo de los dioses. Para someter a todos, además del poder político militar, debían temer al emperador, como un dios, un hijo de los dioses. Todas estas religiones, creían en los dioses en forma de hombres. Pero también había judaísmo, que cree en un solo Dios, que no tiene forma porque es espíritu, y que enviaría a su ungido, Mesías, o Cristo. Y crecía el cristianismo, que inicialmente era una secta judía, que cree que el ungido, ya vino en la persona de Yeshua, y que volverá a venir. Para los pueblos paganos, no era problema agregar al emperador, como un dios más a sus panteones. Pero a los que no lo aceptaban, como los judíos, y a los creyentes en el Mesías, se les perseguía. Como está escrito, tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura, el día en que el Señor les habló en Horeb, de no caer en la perversión, de hacer figuras que tengan forma de hombre, o de mujer, ni figuras de animales, aves, reptiles o peces. Y cuando miren al cielo, y vean el sol, la luna, las estrellas, y todos los astros, no caigan en la tentación de adorarlos. Porque el Señor su Dios, creó los astros. No habían pasado muchos años, cuando algunos hombres dentro de los creyentes en el Mesías, no dejando completamente sus creencias paganas, comienzan a buscar jerarquía. Proclamándose como señores sobre el pueblo de Dios, empezaron a sustituir la verdad, e implantar sus propias ideas y métodos. No quiero olvidar mis antiguos dioses. ¡Ah! ¿Sus sacerdotes? Este símbolo mesiánico se puede camuflar. Como la comunidad más numerosa era la de Roma, el obispo se sintió obispo de los obispos, llamándose papa. Como está escrito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Comienzan a suceder grandes cambios. Al principio del siglo IV, el imperio estaba gobernado por tetrarquías. 2 Augustos y 2 Césares compartían el poder. En una de ellas, llegó a formar parte Constantino. Al haber conflictos entre ellos y otros posibles candidatos, Constantino va venciendo, y elimina los otros 3 puestos, obteniendo el poder absoluto, como Constantino el Grande. Como está escrito, y tras ellos se levantará a otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Dios le había mostrado a Daniel un poder, llamado cuerno pequeño, que al surgir en la escena, arrancaría a otros 3 poderes. Este cuerno pequeño tenía ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Y este mismo poder haría guerra contra los santos. Roma no había tenido éxito en imponer la religión oficial, muy ligada al desprestigiado gobierno. Lo que provocó que la gente buscara religiones que prometieran una mejor vida. Hay que actuar estratégicamente. Unidos por la cruz. Antes de la batalla en la que consiguió ser el monarca absoluto, en el año 312, Constantino rogó a su dios solar, y vio el símbolo de la cruz ante el sol. También tuvo un sueño, en el que vio junto a una cruz, la inscripción, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Y se le ordenaba poner este símbolo en su estandarte. Bajo el símbolo de la cruz, uniré a todos a mi favor. La cruz era el símbolo del dios Sol Tamuz.
También, era uno de los emblemas sagrados del mitraísmo, la cruz de luz. La religión egipcia tenía la cruz de vida, que portaban los dioses, y también lo tenía como símbolo Baal. Muchas otras religiones paganas y la astrología, usaban la cruz. Los primeros creyentes en el Mesías, usaban como símbolo un pez. Pero poco a poco, un grupo comenzó a usar la cruz, como referente al martirio de Cristo, adoptándolo de sus religiones paganas anteriores. Así es que acudieron al llamado. Y así, los cristianos y paganos del ejército de Constantino, fueron unidos, y lucharon con éxito en las batallas. También destituyó a los sacerdotes idólatras, que los reyes de Judá habían nombrado, para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá, como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol, y a la luna, al zodíaco, y a todos los astros del cielo. El emperador Constantino profesó haberse convertido, y cesa la persecución. La iglesia comenzó a recibir aceptación y poder, dando grandes honores a los líderes. Pero, se tenía que pagar un alto precio por todo esto. En vez de que la iglesia se separe del mundo, se hacía parte de él. Como está escrito, no puede el hombre servir a dos señores, excepto que a uno aborrezca, y al otro ame, o que a uno honre, y al otro menosprecie. Ustedes no pueden servir al poderoso y a lo mundano. Hubo entonces división entre los cristianos. Entre muchos conversos de origen gentil, que olvidando el origen de la fe consentían en la mezcla. Y los celosos de la palabra, que iban a las escrituras y seguían al Mesías cumpliendo la ley, guardando el Shabbat, celebrando las fiestas bíblicas, y que no consentían en esta mezcla. Dijo Yeshua: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Quiero una Roma unida, bajo un solo gobierno, una sola religión. Convocaré al concilio de Nicea. Era el año 325 después de Cristo. El propósito es establecer la paz religiosa, definiendo los dogmas o creencias, para construir la unidad de la Iglesia cristiana y del imperio, bajo una sola religión. Un grupo de cristianos liderados por Atanasio, originario de Egipto, tenía la postura de dioses en forma de hombres, pero otros liderados por Arrio, no estaban de acuerdo. Los de Atanasio decían: Cristo es Dios mismo encarnado. Todos los gentiles creen esto. Sin embargo, los de Arrio testificaban: Dios, antes de la creación de todas las cosas, engendró al Hijo, al que se le dio dominio, autoridad y poder. El desacuerdo más irreconciliable entre el cristianismo y el judaísmo no es si Jesús es el Mesías o no, sino considerarlo como Dios mismo. ¿Qué dice la palabra? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí, no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol, enviado, y sumo sacerdote de nuestra fe. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz.
no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta, os levantará el Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la gente al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, y han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti, y han conocido verdaderamente, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces también, el Hijo mismo se sujetará, al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, en todos. Adorar, honrar, o exaltar al Mesías, es correcto, siempre que se entienda, que lo que adoramos de él, es la unción del nombre, o autoridad que porta, porque toda potestad le fue dada. Volviendo al concilio de Nicea, la doctrina de la Iglesia será la de Atanasio. Cristo es Dios hecho hombre. Ya no se guarda el sábado, sino que todos deben descansar el venerable día del sol. Ya no se sigue la fecha de la Pascua judía, para determinar la resurrección, sino que nos guiaremos por la fiesta de la diosa de la fertilidad. Quiero decir, por el equinoccio de primavera. Y luego en el concilio de la Odisea, decreto el dogma de la Santísima Trinidad. Nadie en el mundo puede ser salvo, si no cree esto. Todos deben trabajar en sábado, y descansar en domingo. Nadie puede celebrar las fiestas bíblicas, porque son judías, ni recibir alimento de esas fiestas. Decretaremos las nuevas fechas de festividades de la Iglesia. Todo el que no esté de acuerdo con la Iglesia, es un hereje, y será enemigo del Estado, y debe ser perseguido. Como está escrito, insultará al Dios Altísimo, e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios, y las fiestas religiosas, y el pueblo de Dios, estará bajo su poder. Había nacido, la Iglesia Católica Apostólica Romana. La persecución a las herejías judías, hicieron que los cristianos, ahora llamados católicos, olvidaran del origen de la fe, y de que el Mesías es judío. A las fiestas paganas, le pusieron nombres cristianos. Establecieron jerarquías entre ellos, llegando a ser una inmensa organización, con un gran poderío. Aunque el imperio romano político, fue dividiéndose y transformándose, el poder de la Iglesia continuó como un nuevo imperio romano. Con su base desde Roma, en el año 324, el emperador Constantino, hizo construir una basílica en la colina del Vaticano, desde donde reinaba el sumo pontífice, vicario de Cristo, representante de Dios en la tierra. Sometiendo a naciones, amenazando con el infierno eterno, si no se confesaban y pagaban penitencia, incluso vendiendo indulgencias plenarias, perdón de por vida, por lo que se ha hecho y se hará, dando entonces pie a pecar libremente, pues ya habían comprado la salvación. Dijo Yeshua: Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo.
la madre de Constantino, Helena, viajó a restaurar los lugares sagrados, buscando reliquias, llenando de templos, iglesias y catedrales. Decreto que Jerusalén es territorio patriarcal. Pero en el año 639, los árabes tomaron el poder del territorio patriarcal, dejando que tanto cristianos y judíos, mediante un pago de un tributo, disfruten de un tiempo de libertad de culto. Hasta que un hombre árabe, llamado Mahoma, se proclamaba a sí mismo como el último de los profetas. Vine, desde la Meca a Jerusalén, en mi caballo alado, a enseñar la doctrina que el mismo ángel Gabriel me reveló. Pero, hay que expulsar y aniquilar a los judíos que no se conviertan al Islam. Mahoma ya había expulsado las tribus judías de Medina. La presencia de tribus judías, junto a las árabes en la zona, se remontaba a la antigüedad. Unos fueron aniquilados, y el asentamiento judío de Khaybar fue saqueado. En el siglo VII, se erigió una mezquita conocida como la Cúpula de la Roca, en el lugar desde donde se dice que Mahoma subió al cielo, justo donde había estado el Templo de Jerusalén, y pasó a ser esta, la tercera ciudad sagrada del Islam. Las cruzadas. Mientras tanto, en Roma, los cristianos católicos seguían en pleitos más bien terrenales. Los feudos, las jerarquías, los dogmas, Oriente versus Occidente, etc. Entonces en el siglo XI, el papado hizo un llamado a terminar las contiendas entre ellos y unirse en una causa común, la pelea contra el infiel, y acabar con el dominio musulmán de Tierra Santa. Adueñémonos de Tierra Santa. Hay indulgencias espirituales y privilegios a los que se unan en esta campaña militar. Eliminaremos los infieles, en el nombre de nuestro Cristo. Conquistamos Jerusalén, y la convertimos en la capital del reino cruzado de Jerusalén. Convertimos las mezquitas en iglesias, y construimos numerosos monasterios. Prohibimos a los judíos y musulmanes vivir en Jerusalén. Esta prohibición duró por 88 años. Luego hubo períodos en que se recobraba el territorio por los árabes, y se volvía a tomar por los cruzados, siendo el Imperio Otomano quien definitivamente lo conquistó desde 1517 hasta 1917. Ante tanta persecución e inestabilidad, muchísimos judíos ya se habían asentado mayoritariamente en Europa, donde se les perseguía y acosaba continuamente. El crecimiento de los estados cristianos les significó un relegamiento a las actividades de comercio y profesiones, llegando a destacarse y permitiéndoles dedicarse a prestamistas, lo que les trajo más hostilidad pública. Son unos herejes. Niegan a Cristo, y ellos fueron los que lo mataron. He escuchado que sacrifican niños en extraños ritos. Hay que restringir sus derechos, que habiten separados de nosotros. Seguro que la peste bubónica, esta peste negra que nos está matando, la causaron ellos. Por mi parte, yo, el rey Eduardo I de Inglaterra, declaro este año de 1290, que los judíos son expulsados de mi reino. Yo, el Papa Lucio III, en este año de 1184, establezco el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. Exijo a los obispos que intervengan activamente para extirpar la herejía, y les otorgo la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. La Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio imponía el castigo físico sin piedad a los herejes, llegando incluso a la muerte. A los judíos, los considerados brujos o hechiceros, y todos los que se salieran de su control, como sería más adelante el movimiento protestante, se les hacía declararse culpables, mediante horribles torturas, y se les confiscaba sus bienes.
A las anteriores disposiciones, agregamos el que cualquier arzobispo o obispo, por sí o por su archidiácono, o por otras personas honestas e idóneas, 1 o 2 veces al año, inspeccione las parroquias en las que se sospeche que habitan herejes. Y allí obligue a 3 o más varones de buena fama, o si pareciese necesario a toda la vecindad, a que bajo juramento, indiquen al obispo o al archidiácono, si conocen allí herejes, o a algunos que celebren reuniones ocultas, o se aparten de la vida, las costumbres, o el trato común de los fieles. Pero hacían algunas concesiones. Por ejemplo, el caso del primer director de la Inquisición de Hungría, Paulus Hungarus, quien defendió a los chamanes, valiéndose de su gran influencia, con el Papa Inocencio III. Estos, al adorar al sol, adoran al ente supremo, que es el mismo Dios. No hallo razón para condenarlos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa, se iniciaron linchamientos masivos y una extinción local de comunidades judías, en el siglo XIV. Sefarad. Se cree que los primeros judíos vinieron a España, en la época del rey Salomón, aprovechando los viajes fenicios, basados en la siguiente cita bíblica. Porque el rey tenía en el mar, una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada 3 años, venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos, y pavos reales. Irán era un príncipe fenicio de tiempos de Salomón. Algunos autores, tras varias investigaciones, identifican Tarsis como la capital del reino de Tartesos, que comprendía las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, en España. Otro grupo de judíos llegaría después de la deportación ordenada por Nabucodonosor. Pero lo que sí se sabe con seguridad es que la presencia judía en la península llega de forma organizada y en número importante a partir del año 70 de nuestra era, tras la destrucción del Templo de Jerusalén, y luego de la muerte de Bar Kokhba. Pablo escribe a los romanos sobre su anhelo de visitar España, lo que indica la existencia de comunidades judías en la península. Y como desde hace muchos años, estoy queriendo visitarlos, espero que podré hacerlo durante mi viaje a España. Jonathan Ben Uziel, el más grande discípulo de Hillel, también identifica a España con la Sefarad bíblica, y de ahí que los judíos españoles se llamen sefardíes. Justo al centro de la península, en el corazón, encontramos la ciudad de Toledo. Toledo. Aunque los primeros asentamientos en España sucedieron en ciudades como Tarragona, Adra, Málaga, Cádiz y Mérida, es Toledo, joya de piedra y sabiduría, la capital de Castilla-La Mancha, una de las más grandes juderías. Se la llamó Jerusalén de Occidente. Su nombre puede haberse originado de la palabra hebrea Toledot o Toldot, que es generaciones o descendientes, como también de Toletún, que es levantado en alto. La ciudad tuvo un enorme desarrollo cultural, artístico, arquitectónico y económico, con la gran influencia judía. La convivencia era armoniosa, y los judíos podían desarrollar su fe en relativa paz. Hasta que llegan los visigodos. El rey visigodo, Leovigildo, establece que Toledo será capital del reino visigodo. Le sigue en el trono su hijo Recaredo, quien se convierte al catolicismo alrededor del año 586. Conseguiré la unidad religiosa en mi reino. Comienzan fuertes persecuciones, forzando a la conversión a los judíos, y confiscando sus bienes, incluso esclavizándolos a no ser que se convirtieran, eliminando a todo el que no abrace el catolicismo.
Pero en el año 711, los árabes invaden la península, formando el Al-Ándalus, como se le conoce al territorio conquistado por ellos. Los árabes contaron con el apoyo de los judíos, debido a que eran reiteradamente hostigados por la legislación visigoda. Por esto, en el siglo IX, se produce una fuerte inmigración judía a las ciudades bajo el dominio árabe, como Granada, Tarragona y Lucena. El siglo X y XI, época del Califato de Córdoba, es la gran época de los judíos españoles, alcanzando su mayor bienestar y nivel cultural. Pero, otra vez se les persigue. En el siglo XII, llegan grupos islámicos que con su extremismo religioso, obligan a los judíos a huir o a convertirse al islamismo. Muchos se fueron a la España cristiana, quedando la España musulmana, despoblada de judíos. Otros huyeron al norte de África, como la familia de Maimónides, médico, rabino y teólogo judío, más célebre de la Edad Media. La Reconquista cristiana. El intento de reconquista por parte de los cristianos fue una guerra que no tuvo tregua durante casi 7 siglos, con una frontera incierta, movediza, que avanzaba y retrocedía, según la resistencia del Al-Ándalus. Cuando el Papa, Alejandro II, aconseja a los obispos que sea respetada la vida de los judíos, muchos salen del Al-Ándalus hacia ciudades cristianas, pasando a ser súbditos de los reyes cristianos, peleando para ellos. Bajo la protección de estos, algunos judíos llegaron a ocupar importantes cargos. A mediados del siglo XIII, toda la península salvo el reino de Granada, es ya cristiana. Será una época de bienestar para los judíos de Castilla y Aragón. Toledo vuelve a ser un importante centro de vida judía. Surgen grandes rabinos, literatos, financieros y hombres de Estado. Los reyes cristianos del siglo XIII fueron generalmente favorables a los judíos, ya que al ir conquistando territorios, necesitaban poblarlos, concediendo beneficios y propiedades, así como privilegios para ejercer sus oficios, a los judíos que acudiesen a poblarlas. Pero ya, a fines de siglo, comienzan nuevamente los problemas. En Aragón, se les prohíbe ocupar cargos públicos. Se producen movimientos populares antijudíos, propagados por el clero, con persecuciones y matanzas. Se asaltan las juderías de Sevilla, Córdoba, Toledo, Barcelona, Valencia, Gerona, etc. En el Cuarto Concilio de Letrán, se impone a los judíos el uso de ropas especiales que los distingan de los cristianos. Los reyes católicos. 2 jóvenes príncipes se casan con la esperanza de unir sus reinos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sueño con unificar Castilla y Aragón, y que seamos todos católicos. Eliminaremos la herejía. Y unificaremos toda España, bajo una sola religión. Comienzan nuevamente las conversiones forzadas al cristianismo. Los judíos, ante las amenazas, y cansados ya de tanta hostilidad, se bautizan. Pero en secreto, muchos siguen con su fe. Muchos conversos, llamados cristianos nuevos, llegan a sobresalir en la sociedad, accediendo a puestos en la corte, lo que causa enojo y envidia en los cristianos antiguos. Tomás de Torquemada, monje dominico, piensa que el problema son los llamados marranos, los judíos que ahora son cristianos nuevos, pero que secretamente siguen con sus herejías. Estos marranos son solo judíos disfrazados. Mientras ellos existan, el cristianismo será contaminado. La herejía no desaparecerá mientras haya judío que le enseñe a un cristiano el origen de las escrituras, y se vuelvan a sus fiestas y a su ley. Su Majestad, para lograr que todo el reino sea católico, hay que eliminar a los judíos. Impongamos la Inquisición. Muy bien, buena idea. Le exigiré al Papa Sixto IV que la autorice. Pero nosotros la dirigiremos.
no compartiremos el botín. Y tal, como había ocurrido en otros lugares de Europa, llega la Inquisición. Diferente de la Inquisición medieval, la Inquisición española fue creada oficialmente en 1478, por una bula papal, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos españoles. Exigida por los soberanos españoles, el Papa les otorgó su supervisión. De esta forma, la Inquisición española se convirtió en un instrumento en manos del Estado, más que de la Iglesia. Aunque los eclesiásticos, y de forma destacada, los dominicos, actuaron siempre como funcionarios estatales, en este aspecto. Ejércitos particulares como las milicias de Cristo, con uniforme y un puñal disfrazado de cruz, recorrían los pueblos buscando herejes. Ante el miedo y la presión, familiares y amigos comenzaron a hacer denuncias de cualquier acto que pareciera judaizante. Además, se premiaba a los delatores con parte de los bienes de los acusados y bendiciones. Fue una época de gran crueldad contra los judíos. Se les censaba, se les hacía vivir en barrios separados, se les vigilaba y maltrataba. Se decía de ellos que llevaban el estigma de Caín, que eran animales, que de ellos emanaba podredumbre, etc. Les imponían cruelmente convertirse al catolicismo, bajo el lema, o el bautismo o la muerte. Se les llamaba a juicio, bajo la más mínima sospecha. Se les encarcelaba y despojaba de sus bienes. Se les humillaba. Se les torturaba cruelmente para obtener una confesión. Se les quemaba públicamente.
Muchas familias de judíos conversos ni siquiera contaban a sus hijos que eran de ascendencia judía, para protegerlos. Aún así, se les seguía, hostilizaba y torturaba, hasta lograr una confesión de cosas que ni sabían. Muchas mujeres judías torturadas y violadas en las prisiones de la Inquisición, daban a luz hijos que se entregaban a orfanatos, creciendo maltratados y sin saber sus orígenes. El golpe final. En enero de 1492, los ejércitos moros, en Granada, el último territorio musulmán en la península ibérica, rindieron sus armas a Castilla y Aragón, completando la reconquista de España por parte de los cristianos. Y aunque los judíos habían peleado a favor de ellos y dado financiamiento para los gastos de la reconquista, los reyes firman el 31 de marzo de 1492, el Edicto de Granada, o Decreto de la Alhambra, decreto de expulsión, por el que se obliga a marcharse a todos aquellos judíos no conversos. Todos aquellos judíos que no acepten el bautismo deberán abandonar España, dejando todos sus bienes. Tendrán plazo hasta el 31 de julio de este año de 1492. Todo el que se halle en territorio español, después de este plazo, merecerá la muerte. Al decreto de expulsión, se le dio una prórroga, por los días que llevaba el anunciarlo. Todo el que se hallare en el territorio, a partir del 3 de agosto de 1492, sería muerto. Unos 100.000 judíos abandonaron España. Sus descendientes son los sefardíes, que conservan aún el idioma de Castilla. En su diáspora por todo el Mediterráneo, llevaron en su corazón dos nombres, Sefarad y Jerusalén. Se distribuyeron principalmente por Grecia, Turquía, Palestina, Egipto y norte de África. Pero, al punto de casi cumplido el plazo, aún quedaban muchos en España. Algo estaba a punto de acontecer. Cristóbal Colón. Todos conocemos la historia. Un navegante, que contrariamente a lo que se pensaba en esa época, afirmaba que la Tierra era redonda. Tenía un proyecto: realizar un viaje saliendo hacia el oeste, para llegar más rápidamente a la India y a Oriente, por las especias, piedras preciosas y sedas tan apetecidas en Europa. Ofreció este proyecto a otros países, que lo rechazaron. Finalmente, los reyes católicos accedieron al financiamiento, mediante un acuerdo llamado Capitulaciones de Santa Fe, en el que se comprometían a darle los títulos de almirante vitalicio y hereditario, virrey y gobernador de las tierras, además de una parte de las riquezas que se encontraran. Sabemos que partió con 3 carabelas y una tripulación compuesta de bandidos y de lo peor de la sociedad, desde Puerto de Palos, el día 3 de agosto de 1492. Pero, qué coincidencia, que el viaje partió justo cuando se cumplía el plazo dado por los reyes católicos, para que los judíos abandonaran el reino. Algunos cristianos nuevos, judíos conversos, que ahora estaban en la corte, habían oído historias acerca de que las tribus perdidas de Israel podrían estar en Oriente. Y buscaban la forma de salvar a parientes y amigos de la furia de la Inquisición y de la muerte, tras el edicto de expulsión. He oído relatos de marineros y mercaderes en los puertos. Cuentan que en Oriente viven hebreos que no solo son libres, sino que incluso pertenecen a las clases privilegiadas y rigen territorios. Si hubiera alguien dispuesto a descubrir estas tierras, o que sepa cómo llegar a ellas, yo sé de un hombre que ofreció a los portugueses una ruta más corta a las Indias, pero el rey de Portugal lo rechazó. Creo que este hombre puede encontrar esas tierras. Su nombre es Cristóbal Colón. Hablemos con la reina. Sus majestades. Hay un hombre llamado Cristóbal Colón que dice que puede llegar más rápido a tierras orientales, navegando hacia el horizonte. Necesita autorización y financiamiento. Yo, Luis de Santángel, ofrezco un gran aporte para este financiamiento. Piénselo su majestad. Nuevas tierras por conquistar, riquezas, poder y muchas personas que evangelizar. Daremos audiencia a este Cristóbal Colón. ¿Quién era este Cristóbal Colón?
Existe la hipótesis de que Colón fuera judío, sustentada en su comportamiento, coincidente con el de muchos judíos conversos, que hacían lo posible para ocultar su origen. Se ha discutido si era genovés, portugués, catalán, gallego u otro. También su hijo se preocupó de esconder su ascendencia. Además, su aseveración de la redondez de la tierra, sustentada en estudios de antiguos griegos, y en la palabra, a pesar de que era una herejía para la Iglesia católica. Como está escrito, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y se presenta en la corte. Sus Majestades Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, apoyaremos su viaje. Las tierras conquistadas serán para nuestro reino. Usted las gobernará y tendrá parte de las riquezas logradas. Colón comienza así su diario. Así que, después de haber echado fuera a todos los judíos de todos vuestros reinos y señoríos, en el mismo mes de enero, mandaron vuestras altezas a mí, que con armada suficiente, me fuese a las dichas partidas de India. Porque comienza su diario, aludiendo a la expulsión de los judíos. Se sabe que Colón estaba familiarizado con la cronología hebraica. En un escrito, al referirse al año en curso 1481, le asignó el año hebreo 5241. Al referirse a la destrucción del segundo templo de Jerusalén, dice la segunda casa, llamado así por los judíos. En una carta, escribió así: Pónganme el nombre que quisieren, que al fin David, rey muy sabio, guardó ovejas y después fue hecho rey de Jerusalén. Yo soy siervo de aquel mismo Señor que puso a David en este estado. El diario del primer viaje contiene una página muy significativa, fechada el 23 de septiembre de 1492. El viaje se prolongaba, no se veía aún tierra. Y como la mar estuviese mansa y llana, murmuraba la gente diciendo, que pues allí no había mar grande que nunca ventaría para volver a España. De pronto, alzóse mucho la mar y sin viento, cosa que asombró y apaciguó a la vez a los marineros. Así que, muy necesario me fue la mar alta, que no pareció, salvo el tiempo de los judíos cuando salieron de Egipto contra Moisés, que los sacaba del cautiverio. Esa manera de reaccionar del almirante es típica de los judíos, ilustrar situaciones con lugares o episodios de las escrituras sagradas. Clara prueba de su familiaridad con el judaísmo. Además, hay transcripciones hechas de su puño y letra de los libros de los profetas, sobre todo del libro de Isaías. En sus cartas le cita una y otra vez. Sí, se reúnen las naves para mí, con los navíos de Tarsis a la cabeza, para traer de lejos a tus hijos con su oro y su plata, para el nombre del Señor tu Dios, para el Santo de Israel, que te glorifica. Después verá en el feliz éxito de su empresa, una confirmación de las profecías de Isaías. Además, había un signo que siempre usaba, al firmar sus cartas a su hijo, una abreviatura de la bendición hebraica. Baruch Hashem, alabado sea el Señor, mediante las iniciales de las dos palabras, Bet y Jai. Si Colón era converso o marrano, le importaba defenderse de aquel mundo de inquisidores, poniéndoles ante las narices el signo de la cruz, por si acaso. Por otra parte, para sí mismo y para su hijo, decía, en cifra y en la lengua de sus mayores, alabado sea el Señor. Y se prepara el viaje. Mientras Colón estaba ultimando los preparativos para el viaje hacia las Indias, los judíos se prestaban también a partir, pero por la fuerza. No pudiendo llevar consigo, sino equipaje de mano. Tenían que malvender sus posesiones, a precios más y más ruinosos. Terminaron por recibir a lo sumo, un puñado de monedas de oro, que empleaban en adquirir lo necesario para el viaje, por cuanto el edicto de expulsión prohibía la salida de metales preciosos. Cuando llegaban a puerto, capitanes sin escrúpulos, les exigían por el pasaje el triple o el cuádruple de lo debido. Noticias que llegaban a la península, los llenaban de temor.
Una nave, fletada para ir a Turquía, había cambiado súbitamente el rumbo, para llevar los judíos a África, y venderlos como esclavos. La medianoche del 2 de agosto, fue el término definitivo para la permanencia de los judíos en territorio español. Ese día, 2 de agosto de 1492, cayó según el calendario hebraico, en el gran día de duelo de Israel. El 9 de Av, aniversario de la segunda destrucción del Templo de Jerusalén. Se cumplía el plazo, y Colón necesitaba tripulación para su empresa. Una gran oportunidad. Y zarpan, rumbo a las Indias. Se sabe de 6 criptojudíos, viajando con Colón en su primer viaje. Entre ellos, Rodrigo de Triana, maestre Bernal, médico de la expedición, y Luis de Torres, intérprete que hablaba hebreo y árabe, lenguas que creían útiles en Oriente. Su destino original. En los siguientes años, numerosos judíos y criptojudíos llegaban con esperanzas de practicar su fe libremente. Se establecieron en Nueva España y en el Caribe, y luego por todo el continente, creyéndose fuera del alcance de la Inquisición. Pero ya desde el segundo viaje de Colón, venían sacerdotes jesuitas y dominicos con el propósito de evangelizar. Esto fue más fuerte, aun cuando se supo que no eran las Indias, sino un nuevo continente. El Papa Alejandro VI, en sus bulas Inter Caetera, estableció: la corona de Castilla tiene la obligación de convertir a todos sus súbditos a la fe católica. Esto motivó la llegada de una considerable cantidad de misioneros de distintas órdenes católicas, tanto para convertir a los nativos, como para cuidar que los que llegasen a Nueva España fuesen cristianos viejos, ajenos de toda mala sospecha, y fiscalizar que no se apartaran de la doctrina católica, con la temida Inquisición. La Inquisición en América. A mediados del siglo XVI, en Hispanoamérica, están ya los españoles firmemente establecidos en México y en Perú. En estas colonias, había un porcentaje importante de cristianos nuevos. Bernal Díaz Castillo describe varias ejecuciones de soldados en las fuerzas dirigidas por Hernán Cortés, durante la conquista de México, a causa del hecho de que eran judíos. El rey Felipe II, por Real Célula del 25 de enero de 1569, crea los tribunales de la Inquisición, en la Ciudad de México y en Lima, a los que se enviaban los acusados de las diferentes colonias. En Cartagena de Indias, se estableció en 1610, otro tribunal para aliviar la recargada responsabilidad de los dos anteriores. Y comienza el horror nuevamente. Durante la colonización y con el mestizaje, la conversión al catolicismo, impuesta a la población americana, fue ampliamente exitosa. Los judíos debían seguir fingiendo. Nuevamente, se hostigó a los que se tenía sospecha de ser marranos, sobre todo, si tenían bienes que requisar. Se entregaron muchos hombres a las torturas, prisiones, e incluso la hoguera, en los autos de fe. En México. En Perú.
Estos espectáculos sanguinarios se dieron asimismo en el Brasil, Chile y México. Se quemaban los libros, se prohibía leer, incluso la Biblia que tenía el canon aceptado por el catolicismo. No habría que dejar lugar a la libre interpretación. Ya no se podía luchar más, defendiendo la vida de sus familias. Todos fueron forzados a volverse católicos. Con las generaciones se fue olvidando y olvidando. A los descendientes de estos, se les perdió casi en su totalidad la identidad judía, hasta el día de hoy. Pero, para prevenir el completo olvido de su origen judío, habían agregado en sus apellidos la primera y última letra de la palabra Eretz, la tierra de Israel, o sea, la terminación E-Z, como por ejemplo, Pérez. Además de apellidos que recordaran la naturaleza, creación del Todopoderoso, como por ejemplo, Montaño, y también oficios a los que se dedicaban, como zapatero o herrera. Hay muchísimos apellidos de origen sefardita en América, además de apellidos como Santa Cruz, que a veces les obligaban a adoptar, después de la conversión forzada. Los judíos sefardíes que sobrevivieron y perseveraron, prefieren utilizar la palabra hebrea, anusim, forzados, o bien, Bene y Anusim, hijos de Anusim. Los religiosos católicos se relacionaron estrechamente con los pobladores nativos, involucrándose en sus problemas y en los abusos que sufrían por parte de algunos conquistadores y encomenderos, especie de señores feudales. Se familiarizaron con las lenguas americanas, como el quechua o el guaraní, ganando su confianza, y al mismo tiempo, comprendiendo e integrando sus creencias, cristianizándolas, ya que casi todos adoraban al dios Sol. El catolicismo latinoamericano se formó de un nuevo sincretismo religioso, mezclándolo con las antiguas religiones y creencias precolombinas y africanas. Y como el Señor había dicho, si no pones en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, tú, Israel, que eras tan numeroso como las estrellas del cielo, quedarás reducido a un pequeño número. Por no haber obedecido al Señor tu Dios, serás arrancado violentamente del país que vas a ocupar. El Señor te esparcirá por todas las naciones, de un extremo a otro de la tierra, y allí adorarás a dioses ajenos, dioses de madera y de piedra, que ni tú, ni tus antepasados conocieron. Y mientras vivas en esas naciones, no tendrás tranquilidad ni reposo, porque el Señor te hará vivir asustado, con los ojos tristes, y lleno de ansiedad. Pero el Señor es misericordioso, y ha dicho a través de su siervo Abdías, primero, que juzgará a Edom. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Los descendientes de Jacob será fuego, y los de José, llama. Pero la casa real de Esaú será estopa. Le pondrán fuego y la consumirán. De tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. ¿Quién es Edom, o Esaú? Esaú, llamado también Edom por su color pelirrojo, fue el hijo primogénito de Isaac, que más tarde menospreció su primogenitura, y se la vendió a Jacob. Albergó tal nivel de rencor contra su hermano, que fue transmitido a su descendencia. Durante las guerras de Judá contra Babilonia y Roma, los descendientes de Esaú traicionaron a Judá. Dios dijo que un descendiente de Esaú, llamado Amalek, siempre estaría en lucha contra Israel. En la historia judía tardía, el Imperio Romano llegó a ser identificado con Edom, específicamente, con remanentes de Amalek, como aún designa actualmente a los países occidentales. Esto puede verse en los escritos rabínicos y farisaicos, tales como la Mishnah o el Talmud, en que las autoridades rabínicas y eruditos judíos de Babilonia, y otros líderes del exilio, utilizan el término edomita para referirse a Roma, el Imperio Bizantino. De manera paralela al mundo islámico, se le refiere como Ismael. Segundo, que restaurará a Judá. Los del Negev poseerán el monte de Esaú.
y los de la Sefela poseerán Filistea. Los israelitas poseerán los campos de Efraín y de Samaria. Y los de Benjamín poseerán Galaad. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Los desterrados de Jerusalén, que viven en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y los libertadores subirán al monte Sión, para gobernar la región montañosa de Saúl. Y el reino será del Señor. ¿Cuándo se cumplirá esta profecía? Ya comenzó. Como a pesar de todo, muchos judíos no perdieron su identidad, sabemos dónde están, y que un remanente ha vuelto a casa. Como está escrito: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En 1947, el gobierno británico decidió retirarse de la tierra, ahora llamada Palestina, y puso en manos de la ONU la decisión sobre el territorio habitado por árabes y judíos. Naciones Unidas aprobó un plan que dividía el territorio en dos estados, dando a los árabes y judíos una extensión similar de terreno. En 1948 nace el Estado de Israel, pero es atacado por países árabes que se oponían a su existencia. Israel sale victorioso. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, recuperan Jerusalén. Pero, ¿y los demás? ¿Los que no conocen su identidad? Así como el hijo pródigo que perdió su identidad, y estando sumergido en el lodo, en la inmundicia de los cerdos, un día reaccionó. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así, si escuchamos la voz del Mesías, reaccionemos. Salgamos del lodo para ir al encuentro de nuestro Padre. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Saquen pronto la mejor ropa, y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo, y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo, y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío, estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido, y lo hemos encontrado. ¿A quién le corresponde poblarla? David Ben-Gurión, uno de los principales mentores del Estado judío, y quien proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, quería ver cómo poblar y florecer al inhóspito desierto del Negev, que ocupa gran parte del sur de Israel. Desde hace un tiempo, muchos en Latinoamérica están reaccionando, saliendo de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, volviendo a las sendas antiguas, a las raíces hebreas de la fe. Como está escrito: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, y para que no reciban de sus plagas. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Los desterrados de Jerusalén, que viven en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Esta profecía está sucediendo, pero se completará cuando Yeshua vuelva. ¿Serás parte de ella?
Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá, andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir, con regocijo, trayendo sus gavillas.